¿Qué es el dinero? Hola, bienvenidos. Mi nombre es Roberto Ramírez Ángeles, economista, maestría en Administración de Empresas con un doctorado en Administración Estratégica Empresarial. En el área laboral, gerente administrativo y financiero, asesor de negocios, asesor de mercados financieros y criptomonedas, docente universitario. Los voy a estar acompañando en esta charla sobre qué es el dinero. Comencemos. Objetivos de aprendizaje. Conocer los fundamentos del dinero. Objetivos de la sesión. Explicar la evolución del dinero. Explicar el patrón oro y el patrón dólar. Explicar el dinero fiat y cómo se crea en la actualidad. Explicar y ejemplificar la inflación. Explicar el fin de las finanzas centralizadas 2008. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el dinero. Ya Aristóteles, en el año 384, 322 a.C., comprendía y entendía que el dinero es estéril, ya que no genera más dinero de la misma forma en que las vacas engendran más vacas. Sabía que el dinero no existe por naturaleza, sino por ley. Ya Aristóteles lo comprendía. Vamos a dejarlo aquí. Necesito que lo vayas reflexionando y lo vamos a retomar más adelante. Bien, vamos a entender ahora sí qué es el dinero, pero comencemos con la primera idea, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría tener un buen auto, ¿por qué no? Dinero, joyas, claro, puede ser, ¿verdad? Tal vez te gustaría tener tu mansión, tu yate, tener una vida pero muy tranquila. O sin embargo, tal vez te gustaría tener tu casa en un buen lugar, ¿verdad? A gusto. Tal vez te gustaría tener una empresa, una organización, ¿sí? O simplemente tener solvencia económica. Tranquilo, que vivas a gusto, sin preocupaciones económicas. Yo creo que a todos nos gustaría por lo menos, ¿no? Tener una solvencia económica justa, producto de tu trabajo. Claro. Sin embargo, para muchos, para la gran mayoría de la población mundial, ¿qué se te viene a la mente con esto? Yo creo que lo hemos vivido, ¿verdad? El pago de las cuentas, tal vez la tarjeta de crédito, el pago de alguna colegiatura de los hijos, la universidad, la preparatoria, no sé, la renta, puede ser. Y al final del día, ¿cómo te quedas? Sin dinero, sin ningún peso, dólar en la cartera, ¿verdad? Pero lo más preocupante de todo esto es que si no tenemos una cultura o una educación financiera, va a llegar el momento de la tercera edad, tarde o temprano, donde te sigas preocupando por sobrevivir. ¿Cuánta gente de la tercera edad no vemos en esta situación de pobreza? Yo creo que no es justo, ¿verdad? Y tampoco es justo tener una vivienda no digna. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está sucediendo desgraciadamente en estos tiempos. La pregunta es, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? No debería de haber tanta pobreza en el mundo, ¿no? Pero primero vamos a entender qué es la pobreza. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahorita les voy a explicar este gráfico. Se dice que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza
figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a otros servicios básicos como puede ser la educación, la salud. En el 2015, más de 736 millones de personas vivían por debajo del umbral de la pobreza internacional. Actualmente, alrededor del 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como cuál, la salud, la educación, el acceso al agua, así como el saneamiento, entre otras. Hoy en día hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años que viven en la pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edad y más de 160 millones de niños y niñas con riesgos de seguir viviendo en la pobreza extrema en el 2030. En el caso de México, el Coneval calcula que existen 70.9 millones de pobres, siendo más de la mitad de la población 56.7. Es algo dramático, ¿verdad? Pero veamos este cuadro del Banco Mundial, datos del 2018, donde nos habla de porcentaje de población que es pobre, pero no nada más ahí nos quedamos, sino que muy pobre. Y si queremos todavía pensamos que no es suficiente, extremadamente pobre, algo dramático, ya que extremadamente pobre nos está hablando de una paridad del poder adquisitivo de $1.90, vivir con $1.90, prácticamente $2 al día, muy pobre $3.20, pobre ya les fue bien, ¿verdad? $5.50. Y aquí nos pone el Banco Mundial una posición. México se encuentra en el cuarto lugar en el 2018 de pobreza. Por eso hay tanta delincuencia en nuestros países latinoamericanos. Ese es un indicador, ¿están de acuerdo? Por eso tenemos que hacer algo. Tenemos que cambiar situaciones. ¿Ok? Bien. Pero para esto tenemos que conocer qué es el dinero. Desgraciadamente, muy pocas personas saben qué es el dinero hoy en día. Por eso lo que es lo que vamos a revisar. Si nosotros no conocemos las entrañas del dinero, puede suceder algo muy dramático. ¿Ok? ¿Como cuál, Roberto? Pues muy fácil. Que tú le trabajes al dinero. Que tú le trabajes al dinero. ¿En qué forma, Roberto? En forma de una deuda. ¿Sí? Si no conocemos las entrañas del dinero, se corre el riesgo que el dinero se convierta en que tú le trabajes a él por medio de la deuda, en vez de que el dinero trabaje para nosotros. Si tú tienes la educación financiera, ¿verdad? Conoces al dinero, conoces sus entrañas, vas a hacer que el dinero trabaje para ti, no que tú le trabajes al dinero. ¿Ok? Continuemos. Pero para eso tenemos que conocer de dónde salió la idea del dinero, cómo surgió. Pues bien, yo creo que todo comenzó más bien con lo que es el trueque. El trueque fue lo único que yo en muchas escuelas de América Latina de educación financiera, ¿verdad? Que nos hablaron del trueque. Y muchos se quedaron ahí. Entonces, bueno, el trueque es una coincidencia de deseos. Ya las primeras grupos, las primeras tribus, ya hacían ese tipo de comercio, ¿no? De negocio. Entonces el trueque era una coincidencia de deseos, donde, pongamos el ejemplo, por un lado tenemos a Roberto y por el otro lado tenemos a Alejandra. Supongamos, ¿sí? Que yo requiero el pescado de Alejandra y Alejandra requiere mi conejo. Entonces, estamos
en un trueque, ¿verdad? Hay una coincidencia de deseos. Pero la pregunta sería aquí, ¿qué sucedería si Alejandra no quiere el conejo? Se empieza a complicar el trueque, ¿sí? Se empieza a complicar el trueque. Entonces, Roberto, ¿qué tiene que hacer? Pues Roberto tendría que ir a buscar, supongamos que Alejandra requiere un puerco, ¿sí? Entonces, Roberto tiene que buscar a alguien que tenga un puerco, ¿verdad? Yo cambiarlo por otra cosa que no ser conejo o por lo que sea, ¿sí? Si la otra persona no le interesa, entonces yo tengo que seguir buscando hasta que encuentre a alguien que me dé el puerquito y yo regresar con Alejandra para darle el puerco y ella me entregue eh, los, los pescados, ¿verdad? Bien. Eso es el problema que sucede con el trueque. Se complica demasiado, se complica demasiado. Entonces el dinero tuvo que evolucionar, ¿sí? La forma de hacer comercio tuvo que evolucionar. ¿Y cómo va a evolucionar? Pues bien, de aquí nace lo siguiente. Después del trueque nace la moneda en mercancía. Pongan mucha atención con esto. Moneda en mercancía, no moneda como las conoces hoy en día, sino evolucionó a moneda en mercancía. ¿Y cuál es esa, Roberto? Es aquella clase de dinero cuyo valor proviene del bien del cual se componen. Apréndete esta definición. Es aquella clase de dinero cuyo valor proviene del bien del cual se compone. Ahorita lo vamos a ejemplificar. Consiste en bienes u objetos que tienen valor por sí mismo, además de valor de cambio al ser utilizado como moneda. ¿Sí? Tiene aquí un valor por sí mismo. Ahí está la palabra clave. Tiene valor por sí mismo. ¿Cómo cuál, Roberto? Pues ya en los, si hablamos de nuestro continente, pues tenemos por ejemplo, con los mayas, ya manejaban la sal. La sal, ¿sí? Tiene un valor que proviene del mismo. ¿Cómo, Roberto? La sal. Sí, la sal se consideraba en aquellos tiempos como oro blanco, porque era muy difícil de obtenerlo y se requería para sobrevivir. Se necesitaba para preservar la comida. Antes no había refrigeradores, ¿verdad? Entonces se requería la sal y no solamente para preservar la comida, sino para curar también, para los alimentos. Entonces la sal era una moneda en mercancía. Ya los romanos le pagaban a sus soldados con sal. De hecho, la palabra sueldo, la palabra salario, proviene de la sal. ¿Sí? Oye, Roberto, ¿nada más la sal fue la única moneda de mercancía? Claro que no. Tenemos cacao, algunas semillas, algunas conchas, etcétera. Aquí el secreto es, o la idea es que, de nuevo, el dinero es la clase de dinero cuyo valor, ¿ya vieron? Cuyo valor proviene del bien del cual se compone. La sal era muy fácil de dividir, muy fácil de transportar, ¿verdad? Difícil de conseguir. Los romanos tenían que trasladarse al desierto del Sahara a recolectar las placas de sal y llevarlas hacia Europa. Y era muy peligroso, ¿verdad? Entonces, por eso se convirtió en moneda en mercancía. También en algunas semillas, como les platiqué. ¿Ok? Entonces, el dinero del trueque evolucionó a la moneda en mercancía. Y así estábamos acostumbrados en aquellos tiempos. Posteriormente, nacen las primeras monedas, como ya el oro, la plata, el cobre, entre otros. Ya las sociedades estaban ya aglomeradas, ya estaban más fijas, entonces ya necesitaban un modelo diferente para hacer comercio. Y sí, el comercio se utilizó ya el oro y la plata, las acuñaban y se las daban al pueblo, ¿verdad? A la gente para hacer su comercio. Entre las primeras monedas tenemos que se han encontrado en Lidia, lo que es ahora Turquía,
moneda en el año 680, 560 antes de Cristo. Fueron las primeras monedas. Aquí en nuestro continente, el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, ordenó el 28 de junio de 1542 la acuñación de la moneda de cobre, la que se hizo con un valor de 4 maravedis, que es esta. ¿Okay? Esta moneda fue la primera que se acuñó aquí en lo que hoy es México, ¿verdad? Antes la Nueva España. Se lo daban a los pueblos indígenas, pero el pueblo no le encontraba valor. Dice, cobre, acuñada, y con esto me quieres comprar mis productos o mi servicio. Entonces los indígenas, el pueblo indígena, tiraban la moneda, las aventaban porque no le encontraban valor. Ellos estaban acostumbrados a la moneda en mercancía. ¿Sí? Hasta que ya que con el tiempo los fueron adoctrinando para cambiar de moneda a mercancía, recibieran este tipo de monedas. La puedes encontrar en el Museo en la Ciudad de México. Hay varios museos donde las puedes ver. El Museo de Arqueología. Por ejemplo, yo tengo aquí una, soy coleccionista. No sé si se vea. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué es esta? Y las encuentras todavía ahí en el lago de Texcoco o en Chapala también, porque la gente las tiraba y todavía te llegas a encontrar este tipo de monedas. Bien, continuemos. Posteriormente nace lo que es el patrón oro. Vamos a brincarnos hacia el siglo XVIII. En el año 1700 prácticamente nace el patrón oro, principalmente en Europa. Tiene como característica que el valor de una divisa está respaldado por cierta cantidad de metal. Ahorita lo explico. Fue traída por los primeros bancos y gobiernos con la promesa de intercambiarlo por cierta cantidad de oro o plata. ¿Sí? A esto se le llama dinero representativo. Es decir, supongamos que tú tienes una onza de oro. Supongamos, tienes una onza de oro. Entonces, tú estar cargando oro era muy complicado en aquellos tiempos. Era complicado. Plata, oro era complicado. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, nacieron los primeros bancos, donde ellos te decían, dame tu oro y yo te voy a dar un certificado. Un certificado te voy a dar. Este certificado va a amparar la onza de oro que tú me vas a dar o el pedazo de oro. Tú me lo das y yo te entrego un certificado. En el momento en que tú me regreses el certificado, yo te regreso tu oro. Entonces fue algo, una solución en su momento muy ingeniosa, ¿verdad? Ya no tenía que estar cargando tanto oro ni tanta plata en la bolsa, ¿verdad? Para hacer comercio, sino mejor mis certificados. Así nace el dinero, de alguna otra manera, y a esto se le llamó el patrón oro. ¿Ok? Entonces, 1 a 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Y se le llamó dinero representativo. Sin embargo, vamos a empezar a hacer una reflexión importante antes de que continúe. Reflexiona, por favor, cuánto oro y cuánta plata existe en el mundo para seguir prestando o creando certificados con todo el comercio que existe. ¿Cuánto oro y cuánta plata existe en el mundo para seguir todos los días creando certificados? Pues no existe, ¿verdad? No existe tanto oro ni tanta plata que esté a la par de todo el comercio que se viene dando. Entonces, en aquellos tiempos, ya en aquellos tiempos, los bancos dijeron, oye, nos están pidiendo más certificados, pero ya la gente no trae oro, no trae plata, sino que necesita un préstamo. Necesitan préstamos.
Pero ¿de dónde vamos a sacar más certificados si todo va de 1 a 1? Entonces se les ocurrió a los gobiernos y a los bancos, que prácticamente eran lo mismo, decir, oye, pues mira, esta persona, tomemos el ejemplo ahora de Luis. Luis dice, oye Roberto Banco, necesito un préstamo, pero no tengo oro y no tengo plata. ¿Qué podemos hacer? Entonces el banco dice, oye, ¿y si hacemos otro certificado? Se lo damos a Luis, ¿verdad? Y lo respaldamos con la onza que nos dio la primera persona. Entonces, se le llama oro fraccionario. Oro fraccionario. De 1 onza voy a hacer 2 billetes. De 1 onza voy a hacer 3 certificados. De 1 onza voy a hacer 4 certificados. De 1 onza, 100 certificados. ¿Por qué? Porque la primera persona no recogía su oro ni su plata todos los días, ¿verdad? Estaban en las bodegas. La gente no iba por su oro ni por su plata, los que llevaban oro y plata para certificados. Entonces el banco dijo, bueno, es que nos están pidiendo, mucha gente pues no tiene oro ni plata, pero nos están demandando certificados. Desde ahí empieza el gran engaño de lo que es el dinero. Mucha gente cree, ¿sí?, que el dinero está respaldado por oro y plata. En su momento fue verdad, pero también es una mentira, porque se crea dinero de la nada. Se crea el oro fraccionario, igual que la plata. Esto trajo un problema muy grave, ¿eh? Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, la primera crisis que hubo. Ahorita la vamos a revisar. Y se le llama dinero representativo. Y aquí les pongo unos ejemplos del dinero que se utilizaba, que estaba respaldado por oro y plata. Aquí tenemos, por ejemplo, $100. Dice, el Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? $100 en monedas de oro. Es un certificado. Otro certificado, $20 en monedas de oro. $1, one silver dollar, ¿verdad? Tú ibas al banco y el banco te regresaba tu plata. En México, la Tesorería de la Federación pagará al portador $1 en moneda de plata. Entonces tú llegabas con tu certificado y el banco te regresaba tu plata. O tú llegabas con tu plata y te daban un certificado. Y la gente tiene esa idea. Tú le preguntas al azar a cualquier persona, muchos creen todavía que está respaldado por oro y plata. Sí, fue verdad. Bueno, pero ahorita lo vamos a platicar. Entonces, lo que sucedió en su momento, la primera crisis mundial, la Gran Depresión de 1929. Te invito a que lo revises. Te invito a que revises. ¿Qué sucedió en 1929? Pues bueno, ahorradores desesperados en canjear sus certificados por oro y por plata, ¿verdad? El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en que dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 o la llamada la Gran Depresión. Miles y miles de personas fueron a reclamar el oro y la plata. Pero ¿cuál oro y cuál plata? De nuevo, por eso vamos a hacer la reflexión. ¿Cuánto oro y cuánta plata existe en el mundo para poder respaldar tus certificados 1 a 1?
no existe. Es obvio que no existe. El oro es un bien escaso, por eso cuesta mucho. Este es el engaño de los bancos, este es el engaño de las finanzas tradicionales que tú conoces hoy en día. ¿Y qué sucedió? Pues tal vez los primeros individuos que fueron al banco a canjear sus certificados, pues tal vez recibieron su oro y su plata. Pero ¿qué sucedió con los otros certificados que se hicieron por esa división? ¿Qué sucedió? ¿Qué se te viene a la mente con esa, cuando el oro, con el tema del oro fraccionario? De 1 a 1 ya no se hizo, pero de 1 a 100, a lo mejor 99. ¿Cuánto valen los 99 certificados en ese momento? Nada, 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 no vale nada. Es un billete que ya no tiene valor. Es que aquí dice Roberto que 100, un billete de, me voy a regresar tantito. Aquí dice one silver dollar, Roberto. Sí, pero yo banco ya no tengo la plata, ya se la llevaron, ya no tengo, pero aquí dice, ya se la llevaron. ¿Cuánto vale ese billete? Nada. Ese fue el problema de la Gran Depresión del 29. ¿Ok? Bien. De hecho, Roosevelt, para salir de alguna otra manera de la crisis, por eso te invito a que revises, prohibió a la población de Estados Unidos que tuvieran oro o plata. La recogía el gobierno de Estados Unidos para poder mitigar los efectos de esta depresión del 29. ¿Sí? La gente no podía tener oro ni plata en su poder. Tenía que dárselos al gobierno. Y eso fueron acciones paliativas, ¿no? No fue la solución. Por lo que se tuvo que hacer un nuevo orden financiero mundial, a lo que se le llamó el patrón dólar. ¿Qué es el patrón dólar? Bueno, recuerden que Europa venía de 2 guerras mundiales, ¿verdad? Y ya los aliados ya estaban por ganar la guerra. Entonces se tuvieron una reunión, ¿sí? En los acuerdos de Bretton Woods en 1944, donde ahí nace el Fondo Monetario Internacional, también nace el Banco Mundial, y bueno, esa es otra historia, pero ahí acordaron que las monedas del mundo dejaban de tener convertibilidad al oro y se fijó un tipo de cambio con respecto al dólar. La divisa estadounidense sería la respaldada por el metal precioso y el tipo de cambio se estableció en una onza por $35. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, en esos acuerdos, lo que necesitaba Europa para la reconstrucción era dinero. Entonces Estados Unidos les dijo, ¿sabes qué? Dame tu oro, dame tu plata, Europa, ¿sí? Tú me das tu onza de oro y yo te doy $35, ¿sí? Yo te doy $35 por esa onza. Y Estados Unidos era el único país del mundo que podía emitir, fabricar dólares en función del oro. Nada más Estados Unidos, ya ningún otro país. Por eso mucha gente cree que si tienes dólares, puedes respaldar la emisión de 200 pesos, supongamos, por los dólares que tengamos en reserva. Muchos creen eso. Y sí, fue verdad, sí, fue verdad. El mundo se dolarizó, el mundo se dolarizó. Europa le entregó su oro, su plata a Estados Unidos y Estados Unidos les daba dólares. Sin embargo, así los demás países podían cambiar sus dólares por oro y viceversa. Y la mayoría de las transacciones internacionales empezaron a denominarse en dólares. Se dolarizó el mundo. Sin embargo, tras el periodo de recuperación y el fortalecimiento de las economías que antes estaban endeudadas, el poderío de Estados Unidos disminuyó
un poco, y el comercio internacional obtuvo mayor dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Europa salió de la crisis, se reconstruyó. Entonces llegó un momento en que dijo, oye, pues ya no me sirven tanto los dólares. Le voy a regresar los dólares a Estados Unidos para que Estados Unidos me regrese ¿qué? Mi plata y mi oro. O sea, se empieza a repetir la historia del 29. Entonces nace lo que es el fin del patrón oro-dólar, ya que hubo un incremento en el comercio internacional, la recuperación de Europa, problemas de la balanza de pagos, la guerra de Vietnam. Estados Unidos tenía que seguir, ¿verdad? Financiando la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué hacían? Imprimían dólares sin el respaldo del metal. Europa estaba demandando su oro y su plata, entonces estaba yendo el oro y la plata. ¿De dónde voy a sacar más respaldo para producir dólares? Y de nuevo, vamos a hacer la reflexión. ¿Cuánto oro y cuánta plata existe en el mundo para poder yo respaldar certificados en oro y plata? No existe, compañera. No existe, compañero. Es una invención de la banca. Es una invención de los gobiernos. Por eso el dinero no vale en muchos casos. Tenemos ejemplos muy dramáticos hoy en día, Venezuela, Cuba, países que han dejado su moneda, ¿verdad? Y se han dolarizado. Ecuador, El Salvador, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Bien, el gobierno de Richard Nixon se enfrentó a un problema. Los dólares superaron las reservas de oro del país, de manera que el precio del oro en dólares superó el precio fijo del oro. Ya no era compatible. Y aparte, de nuevo, nos está pidiendo, Estados Unidos tenía que regresar el oro, en este caso aquí a Francia, por citar un ejemplo, y Francia regresaba los dólares a Estados Unidos. ¿Cuánto iba a valer el dólar en Estados Unidos? No iba a valer nada. Entonces Nixon se tuvo que poner vivo y dijo, el domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro y terminó de manera unilateral con los acuerdos de Bretton Woods. Así que a partir de 1971, para que te aprendas esa fecha, ¿sí? Ya no existe la convertibilidad al oro ni a la plata. El patrón oro terminó con los acuerdos de Bretton Woods y el patrón dólar terminó el 15 de agosto de 1971. Así de fácil. Así de fácil. Ya no hay convertibilidad. Hoy en día el dinero ya no está respaldado ni por oro ni por plata. A lo que entramos a lo que es el dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? El dinero fiat es el que se basa en la fe o confianza de la comunidad, es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. Por ley, el no aceptar la moneda nacional como pago es ilegal. Entonces el dinero se convirtió en confianza, nada más. Y ahorita les voy a explicar cómo emite los bancos centrales dinero. Ahorita nada más quédate con la idea de que este billete o estas monedas que tú conoces de tu país solamente es por la confianza de la comunidad. Confías en tu país, confías en las instituciones, pues en el caso de México, pues sí, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos también. Pero ¿qué sucede cuando los países no confían en un país? Así como la población no confía en sus gobiernos. ¿Qué sucede? Pues su moneda no tiene valor. Ejemplos, Roberto.
Venezuela. Algunos países de África, ¿verdad? Afganistán, bueno, Afganistán. Entonces, yo los invito, ¿sí? Que reflexionemos, que se reflexione sobre los temas, ¿ok? Hoy el dinero, hoy el dinero no tiene un respaldo. Oye, Roberto, ¿y el petróleo? Entonces, Venezuela, ¿por qué no vale su moneda? Si tiene mejor petróleo que nuestro país, México. No, no es por eso, no es por ahí. Con las divisas que tenemos guardadas, con el blindaje económico, que no, ni por oro, ni por plata, ni por dólares, ni por yenes, no. Las reservas, les voy a explicar de qué se trata. Supongamos que tú del 2010 al 2020 ahorraste en oro, ahorraste en dólares, en yen, en euros, en libras, supongamos, en pesos. Y llega la pandemia, ¿verdad? En el 2020. Y te quedaste sin trabajo. ¿Qué vas a hacer para comer? ¿Qué vas a hacer para sobrevivir? Exactamente, vas a tomar tus reservas para poder sobrevivir. Esas son las reservas. Es un ejemplo muy sencillo, pero esa es la lógica de las reservas. En nuestro caso de México tiene reservas, sí, pero para hacerle frente a situaciones como fue lo de la pandemia. Pero eso no indica que gracias a las reservas yo puedo producir pesos o billetes. No, no es cierto. Eso es una mentira también. Entonces, Roberto, ¿cómo producen? Ahorita vamos a verlo. ¿Ok? Ahorita nada más quiero que entiendas que el dinero es pura confianza. Nada más. ¿Ok? Bien. Retomemos lo que nos dice nuestro amigo Aristóteles. Comprendió que el dinero es estéril. Es estéril. Los intereses son invento. Es un invento. Es el costo del dinero. Pero es dinero que se crea de la nada. Se crea de la nada. Comprendió que el dinero es estéril, ya que no genera más dinero de la misma forma en que las vacas engendran más vacas. El dinero no existe por naturaleza, sino por ley. Es una invención. Es una vil invención. Si tú entiendes eso, estás formando las bases para conocer las entrañas del dinero, para que no le trabajes al dinero, sino que el dinero trabaje para ti. ¿Ok? Es fundamental que lo comprendas. Es fundamental que lo comprendas. ¿Ok? Y más si estamos estudiando una carrera de economía, una carrera de contabilidad, una carrera de finanzas, una carrera de negocios. Tenemos que entender la esencia del dinero. Muy bien, Roberto, pero yo sigo sin entender entonces cómo, con qué fundamento imprime el dinero los bancos centrales, como la Reserva Federal, como el Banco de México, como el Banco Central Europeo, como el Banco de Japón, cómo estos organismos independientes pueden emitir dinero. Explícamelo, Roberto. Reflexionemos entonces. Yo te invito a la reflexión. Hoy en día ya no se puede, de nuevo, ya no se puede emitir ningún billete por oro ni por plata. No se puede. Si fuese así, ¿por qué hay inflación? Porque este billete se dice, vale más un peso de hoy
vale más un dólar de hoy, ¿sí?, que un dólar o un peso de mañana, simplemente por la inflación. Si esto estuviera respaldado por oro y plata, entonces no tendría por qué devaluarse. No. Pongo un ejemplo. Esta moneda es de 100 pesos en plata, es un Morelos, ¿verdad? Son 100 pesos, pero no valen 100 pesos, vale 2,500 pesos, 2,500 pesos. ¿Sí? Pero aquí dice 100 pesos, sí, pero la plata es escasa. Esta es una moneda que por la escasez va incrementando en el valor en el tiempo. Este billete, no. ¿Ok? No. O una moneda que ustedes conozcan, un peso. ¿Cuánto vale un peso de hoy a un peso de hace 20 años? ¿Sí? Si tú tienes un peso de hace 50 años para la fecha, ¿cuánto vale? Nada, nada. Su valor en níquel o su valor en hierro, nada más. No es lo mismo que esta moneda de plata. El níquel hay toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de níquel o de acero o como lo que tú le quieras poner a la moneda. ¿Ok? No vale nada. ¿Cuántas personas dejan su dinero en la caja fuerte o lo dejan ahí ahorrado 15 años y cuando lo sacan, pues, dicen aquí en México, para el kilo, porque todo su valor se devaluó con la inflación? Pero ¿qué hubiese pasado si hubieras dejado oro y plata guardado? Pues tal vez serías millonario, ¿verdad? Porque el oro y la plata sí hay una escasez de esos productos, de esa materia prima, por llamarle así, o de ese mineral, ¿no? Es escaso. Por eso sube su valor en el tiempo. Bueno, Roberto, pero no me has explicado, entonces, cómo los gobiernos imprimen este billete. ¿En función de qué? Pues te invito a que te sientes, te invito a que respires, porque después de esto te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Y para bien. ¿Ok? Muy bien. Veamos. El dinero se genera o se crea en función de la... Exactamente. Para los que ya saben. La deuda. La deuda, Roberto, la deuda. Incluso se dice que la deuda es la esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque los que están endeudados le trabajan al dinero, le trabajan al dinero porque están endeudados. ¿No te llama la atención que te estén marcando a tu celular o te manden correos electrónicos o a tu teléfono fijo? Roberto, tienes autorizado una línea de crédito por tantos miles de pesos. ¿Yo para qué quiero una línea de crédito? Ya una tasa de interés del 45% anual, masiva. Y si dejas de pagar, se te va otro 35%. O sea, por cada peso que yo pido voy a pagar 45 centavos de deuda masiva. No tiene lógica. ¿Sí? Te voy a decir cuál es la idea. Si tú pides un crédito, un préstamo, tú te comprometes con tu esfuerzo, con tu trabajo, ¿eh?, a pagar esa emisión de dinero para tu préstamo. O sea, tú te comprometes a pagarlo con tu trabajo y con tu esfuerzo, gracias a la deuda. Hoy en día se emite dinero en función de la deuda. Si la gente pide dinero, ¿sí? Sí, se emite el capital, se emite el billete, se emite las monedas y tú te comprometes a pagarlo.
con tu esfuerzo y con tu dedicación, con tu trabajo. Es la cultura de la deuda. Aquí hay un comercial en Guadalajara que dice, el que nada debe, nada tiene. Un gallo en Zapopan. Y en caso de que tú no pagues, ¿qué va a suceder? Te van a embargar, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, hasta la cárcel puede ir uno, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Entonces, ¿no es importante que tú conozcas las entrañas del dinero? Si tú conoces las entrañas del dinero, lo que va a suceder es que vas a poner el dinero a trabajar para ti, no que tú le trabajes al dinero. Por eso la gente está endeudada. ¿Cuántas personas no conoces a tu alrededor que está endeudada? Y es dinero de la nada, ¿eh? Porque pides un crédito y luego te ponen intereses. Esos intereses tú lo vas a pagar con tu esfuerzo y con tu dedicación, pero esos intereses son creados de la nada, que por el costo del dinero, ¿sí? Pero fue la solución a partir de 1971, ¿verdad? Para no entrar en ese tipo de crisis como las que se estaba viviendo como fue la Gran Depresión. ¿Que entramos a otras crisis? Sí, ¿verdad? Sí, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, continuemos. Hay otra forma de la creación del dinero vía deuda, pero sigue siendo deuda. Muchos dicen, bueno, ¿y los ahorros, Roberto? El dinero no proviene de los ahorros, los préstamos no provienen del ahorro. Gente que tiene un exceso de capital lo mete al sistema bancario y el banco presta ese dinero. Sí, claro, claro, tienes toda la razón del mundo. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántas personas tienen la capacidad de ahorrar? Si les estoy platicando que en México, o sea, pura lógica, igual en tu país, si me estás escuchando en otro país, la Coneval calcula que existen 70.9 millones de pobres, 56.7 de la población en México vive en pobreza. ¿Tú crees que ellos todavía se van a dar el lujo de ahorrar? Pregunto, ¿cuántas personas están ahorrando? Y por esas pocas personas que están ahorrando, porque son pocas, esas personas que están ahorrando, existe para otorgar créditos en tarjetas bancarias, en líneas de crédito a toda la población? No, no existe igual. ¿Cuántas personas están ahorrando para que nosotros podamos obtener créditos o líneas de créditos? No. Entonces, Roberto, ¿qué hacen? Muy fácil, pongan atención. Esto lo ves en un libro de economía, ¿ok? En sus cursos van a ver por ahí libros de economía que, que se citan y ahí puedes indagar un poco. Pero se los voy a poner de una manera fácil en este momento. Supongamos que tú tienes 100 pesos o 100 dólares o 100 rupias o 100 lo que tú quieras, ¿ok? Vamos a hablar ahorita de dólares por si nos están viendo compañeras y compañeros de otros países. 100 dólares. El banco va a tomar una reserva de esos 100 dólares, un 10%. A veces es más, ¿eh? Entonces, ese banco, tú depositas 100 dólares, el banco va a guardar 10 dólares y va a prestar 90. 90 dólares le va a prestar a otro individuo que requiera un préstamo. Entonces ese dinero entra al banco 2 del que pidió el préstamo. El banco de nuevo guarda el 10% y 81 dólares lo va a prestar a otra persona. El banco 3 recibe esa transacción, ¿verdad? Un depósito de 81 dólares.
el banco hace una reserva de 8.10 y presta 72.90. Y así sucesivamente. ¿Ok? Fíjate lo que sucedió con el efecto multiplicador. El banco 1, al recibir $100, ¿ok? Creó de la nada $900. ¿Por qué? 900 más 100 son $1,000. Cada vez que se prestó el dinero, se creó dinero de la nada. Y hay préstamo, hay dinero, gracias a estos $100. Igual, ¿te acuerdas del oro fraccionario? Del oro fraccionario. Es exactamente igual ahora, pero con los ahorros, con el dinero de la gente. ¿Sí? Hacen las reservas y se crea dinero de la nada. Se crean 900 $900. ¿Sí? O a los $1,000, pero por los 100 que existen aquí en el banco. Supongamos que la persona va a recoger o tú vas a recoger esos $100. Vengo por mis $100 porque pues, los necesito. Pues sí, sí existen, aquí están, porque la reserva, ¿sí? Hubo una reserva del 10%. Cuando tú vayas a recoger tus $100, aquí están. Es como el oro. Vengo por mi onza de oro. Sí, aquí está. Dame tu certificado. Ahí está. Todos felices y contentos. Ya. Igual pasa. Vengo a sacar mis ahorros. Ahí está tu dinero. Porque hicieron una reserva. ¿Qué sucedería si hoy todos vamos por nuestros ahorros? ¿Qué sucedería? De nuevo, van a cerrar los bancos y te van a decir, no hay dinero, porque no lo hay. Se crea dinero de la nada en función de la deuda. Si la gente deja de pagar, empieza a haber un caos en el mundo. Vivimos en una burbuja. Y ahorita vamos a ver el problema de las hipotecas, que se le llamó las hipotecas subprime. ¿Ok? Entonces, hoy en día, la deuda, gracias a la deuda, se puede emitir dinero. Si no, no se puede emitir dinero. Resumiendo, hoy en día, ni por oro, ni por plata, ni por petróleo, ni por diamantes, se puede emitir dinero. No se puede. No se puede. Solamente por deuda. Bien. Vamos a ver qué es la inflación, porque la inflación es el tema fundamental para todo el sistema financiero, ¿sí? Y tú como estudiante de carreras administrativo-económicas, ¿verdad? Tú como dueño de un negocio, tú como dueña de una empresa, debes de entenderlo, porque la inflación consume tu ingreso, consume tu patrimonio. Tienes que evitar la inflación. Ese es tu trabajo. Ese es tu objetivo. Hacer que la inflación no consuma tu ingreso. Pero Roberto, ¿qué es la inflación? Se define como el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios. Un día vale 20, mañana vale 25. Tal vez por las tormentas, tal vez por un huracán, se acabaron las cosechas de cebolla o de jitomate, hay escasez y si hay escasez, suben los precios. O subió el precio del hierro, del cobre, y lo importamos, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio también es un indicador para la inflación, pero bueno. También es posible definirlo como la pérdida del valor adquisitivo en una economía específica, ¿verdad? Esa es la inflación. Tu dinero hace que, más bien la inflación hace que tu dinero pierda poder adquisitivo, ¿verdad? Roberto, todavía no me queda muy claro. ¿Cómo le podemos hacer? Bien. ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo? ¿Ok? Y así les va a quedar más claro. Supongamos que Luis desea comprarse una casa en Chapala, Jalisco, México,
con un precio de contado al 1 de enero del 2021 de 3.5 millones de pesos. Sin embargo, la vendedora le comentó que la casa estará disponible a finales de diciembre de ese año. Por lo tanto, Luis tomó la decisión de dejar su dinero en su caja fuerte y mejor comprarla el 31 de diciembre. Supongamos en la caja fuerte. Al llegar el día acordado y con la cantidad de 3.5 millones de pesos, la vendedora le informó que la casa tiene un precio de 3.710.000 pesos debido a la inflación acumulada durante ese año, por lo que Luis quedó impactado al observar que su dinero perdió valor adquisitivo durante ese año que lo mantuvo guardado. Sus 3.5 millones de pesos no se han ido, ahí siguen. Aquí sigue su dinero, no se ha ido, no se ha ido, allí están guardaditos en su caja fuerte. Pero cuando va, le dice, no, oye, es que la casa no te la puedo vender en 3.5, te tengo que aplicar por lo menos la inflación de ese año. Entonces, la inflación, supongamos, bueno, se tiene pronosticado para el año 2021 que va a ser del 6%. Entonces, 3, la vendedora, nada más la inflación, Luis, no te preocupes. No, ¿cómo no me va a preocupar si la inflación es del 6%? Ahora tengo que pagar 3.710.000 pesos por esta casa, cuando hace un año, ¿sí? Era de 3.500.000, o sea, 210.000 pesos. ¿De dónde los voy a sacar? No los tengo. Por eso se dice que tu dinero pierde poder adquisitivo, poder adquisitivo. Ya no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer o qué tuvo que hacer Luis? Esa es la pregunta que tú te debes de generar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería la solución o qué hubiera hecho usted para que el dinero no perdiera valor en el tiempo? Algunos en clases me dicen, lo hubiera invertido en otra casa. No, yo quiero esta casa, específicamente esta me gustó y me voy a esperar el año. Hubieras hecho un contrato, no hicimos el contrato. Así, quedamos de palabra, pero nunca se habló de la inflación. Ah, lo hubiera metido en un banco. El banco te da el 2% anual. Anual te da el 2%. La inflación fue del 6%. Entonces tu dinero ya no perdió el 6%, perdió el 4%. Sigues en pérdida. Tu dinero sigue perdiendo poder adquisitivo. Los bancos no te van a dar una, una cuenta de ahorro tradicional, te da el 2%. ¿Y las comisiones? ¿Me van siguiendo? En la caja de ahorro, ok, en la caja de ahorro, es que me dan más, 3%. Sigues perdiendo 3%. Tu dinero sigue perdiendo. Ya no el 6% que lo dejaste en, la caja, en tu caja fuerte. Ahora está perdiendo el 3%. Lo invierto en la bolsa, Roberto. Lo pueden invertir en mercado de capitales. Y si se cae Netflix, Cemex, Bimbo, ¿qué va a pasar? Va a estar peor, porque tal vez hubo una caída en la bolsa y tu dinero ya está entrando a un riesgo. Entonces no puedo invertir en la bolsa, porque mi dinero lo pongo en riesgo. No, lo invierto entonces, Roberto, en un negocio. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que recuperes tus 3.5 millones en el negocio? ¿Un año? ¿Y si al negocio no le va bien? ¿Y si por la pandemia viene la sexta ola, la séptima ola? Entonces pones en riesgo otra vez tu negocio. Ah, entro al mercado de derivados, Roberto. Invierto en futuros o invierto en criptomonedas o invierto en opciones o en swaps. A ver, estás entrando en riesgo de nuevo y es un riesgo todavía mucho mayor que el riesgo de mercado.
que el riesgo del mercado de capitales. Ah, Roberto, entonces, ¿qué hago? Si el banco no me da, si invierto en la bolsa de valores, ya entro a riesgo. Si invierto en derivados, mucho más riesgo. Si lo pongo en un negocio propio, pues tienes razón. ¿Qué tal si no pega el negocio? No tiene éxito el negocio. ¿O en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? No, pues no sé, Roberto. Pues bien, se le llama mercado de deuda. ¿Mercado de qué? Mercado de deuda. En otras palabras, son bonos gubernamentales, principalmente. En el caso de México, los CETES o los certificados de la tesorería, ya que los CETES, ¿sí?, es lo más seguro que se tiene, por lo menos en México. Son bonos del gobierno. El gobierno requiere capital, requiere dinero. Entonces emite un bono que te promete, ¿sí?, que te va a pagar por lo menos la inflación o unos puntos por arriba. Es decir, se le llama en finanzas, se le llama libre de riesgo, libre de riesgo. No hay nada más seguro, por lo menos al día de hoy, en nuestro país, México, que los CETES y otros bonos gubernamentales. No hay nada más, no hay nada más seguro que los bonos gubernamentales, como los CETES. Incluso tú puedes adquirirlos directamente sin comisiones. Hay bancos que te dicen, yo te vendo los CETES, sí, pero te va a cobrar comisiones. No, puedes hacerlo directamente tú. Te metes a la página www.cetesdirecto.com y desde 100 pesos, si lo pasamos a dólares, ¿sí?, desde $5 o 5 pesos, puedes entrar a adquirir CETES con la finalidad de que el dinero no pierda poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hubiera hecho Luis? Luis hubiera abierto una cuenta en CETES Directo, mete sus 3.5 millones de pesos, supongamos que le va a dar el 6%, entonces el día 31 de diciembre saca su dinero, ¿verdad? Y va con la vendedora y le da los 3.710.000 pesos y sin tener que pedir un préstamo, ¿sí?, por haber perdido poder adquisitivo por la inflación. Lo mismo si tienes un exceso de liquidez, tienes que meterlo a CETES o a un bono gubernamental que te proteja de la inflación. Eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? No vas a ganar más, no. Te vas a proteger de la inflación. Ese es el secreto del mercado de deuda. ¿Ok? Bien. Continuemos. El principio del fin de las finanzas centralizadas, 2008. Es claro que las finanzas hoy en día han fracasado. Esa es la verdad. Las finanzas como las conoces hoy en día han fracasado. Y tanto así que la crisis del 2008 fue como el, el fin, el principio del fin. ¿Ok? Ya no hablemos de lo que acaba de suceder, ¿verdad? Con lo del COVID-19. Entonces, se dice que el fin de las finanzas centralizadas comienza en el 2008. ¿Con qué? Con el, el problema de hecho le dicen en Estados Unidos el problema del ladrillo, ¿no? Pero son las subprime, ¿verdad? La crisis de la hipoteca, la crisis de la hipoteca. Yo te invito a que revises el video
Te invito a que revises el video. Te dejo aquí la liga. La vean con calma, ¿verdad? Y vean por qué es el fin de las finanzas centralizadas. También los invito a que revisen la filosofía de los cyberpunks. ¿Verdad? Los invito a que revisen la filosofía de los cyberpunks. Les dejo aquí el enlace. Los dejo. Porque va a ser un tema que vamos a tomar para lo que son los fundamentos del Bitcoin. ¿Okay? Es importante que lo revisen. La próxima entrega va a ser fundamentos del Bitcoin. ¿Okay? Pero para esto, por favor, requiero que revisen esta liga. Revisen esta liga. Vean el video. El fin de las finanzas centralizadas. El principio del fin de las finanzas centralizadas. Y lo retomemos en la siguiente clase. ¿Okay? Fundamentos del Bitcoin. Bien. Les dejo aquí mis contactos. En Facebook, Nakamoto Crypto. En nuestra página web, Nakamoto.com, o nos puedes escribir en nakamoto.com@gmail.com para atender sus dudas del tema. ¿Okay? Conclusión. El dinero es simplemente fruto de tu esfuerzo honesto. Cuídalo, ahorra e inviértelo. ¿Okay? Cuídalo, ahórralo e inviértelo. Y no seas parte de ser esclavo del dinero. Tenemos que buscar nuestra libertad financiera. Solamente con la enseñanza y el aprendizaje se puede lograr. ¿Okay? Muy bien. Hasta pronto.